Buenas noches, hermanos. Qué lindo saber que estamos los dos turnos casi completos aquí. Y esta noche va a ser una noche especial, definitivamente, porque el Señor va a hablar, es su palabra, y por su misericordia y su gracia podemos expresarla. He titulado esta exposición, hermanos, Un solo mediador. Qué bella la canción que hemos cantado. Cristo puede mover montes, solo Él puede salvar. Qué bella canción. Solo un mediador. Y esta noche, hermanos, quiero presentarles el esquema que tengo. Me encanta cómo en la palabra es un quiasmo. Me encanta encontrarme con los quiasmos, hermanos, porque vamos a leer 1 Timoteo capítulo 2 del verso 1 al 7, y en los primeros versículos están las oraciones por todos, y lo mismo vamos a encontrar más abajo que repite Pablo, oraciones por todas partes. Luego vamos a ver un punto 2, porque Dios quiere que todos sean salvos. Y después vuelve a recalcar Pablo que Jesucristo dio su vida por todos. Y al centro nos vamos a encontrar con el versículo clave, hermanos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Bien, vamos a leer entonces el texto. Gracias, Ronald. Y dice, vamos a leer en la NBI, y está en la pantalla, algunos que no tienen la NBI, hermanos. Dice, así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Y para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol. Digo la verdad y no miento. Dios me hizo maestro entre los gentiles para enseñarles la verdadera fe. Quiero pues que en todas partes los hombres oren, levantando las manos al cielo con santidad, sin enojos ni contiendas. Bien, ya lo hemos visto el esquemita, ahí pueden volverlo a repasar si gustan. Vamos a empezar. Voy a darles una acción, hermanos, un resumencito de lo que va a ser. Orar, para que entendamos, orar para que todos sean salvos, porque solo hay un mediador y es Jesucristo, proclamando a todos esta verdad. Bien, tenemos una imagen ahí. ¿A quién le gusta la historia? ¿Quién son historiadores? ¿Alguien conoce a este Lucio Domicio Enobarbo? Alias el Lucho. No es el Lucho Arce, ¿ah? Lucio Dominio Enobarbo. ¿Y esta imagen no les trae recuerdo a alguien? A los que les gusta mucho el pintar, no sé. Alias Nerón. Ese era su nombre de pila. Cuando subió a ser emperador le cambiaron a César Nerón. ¿Sí? Y él gobernó Roma desde los años 54 hasta el 68, en que se suicida. ¿Ya? Y Pablo
escribe a Timoteo esta carta en el año 62-63. Entonces, ¿quién estaba en gobierno? Nerón. Bien. Nerón era un emperador romano, gobernó 14 años, era odiado por la aristocracia, amado por la plebe. Y como sabemos, era un hombre excéntrico, narcisista, megalómano, tirano, cruel. Incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos. Y no se cansó de perseguirlos. Encima, los cristianos, con toda esa historia que están viviendo real, dentro de la iglesia tienen el problema que tienen falsos maestros. Estos maestros que se vienen a inventar y torcer la Torá y empiezan a dividir la iglesia. Y Pablo le dice a Timoteo que tiene que lidiar con ellos. Y lo primero que le dice es en el primer versículo, dice, así que, este es como, entonces, por lo tanto, lo anterior que había dicho en el capítulo 1 que se fue expuesto el domingo pasado, así que vamos a orar por Himeneo y Alejandro. ¿Se acuerdan? Así que recomiendo, y Pablo en la versión La Reina Valera dice exhorto. Esa palabra exhorto no es de reñir, ¿ya? Es de animar a alguien, exhortarle a alguien. Recomiendo ante todo, dice el primer versículo, ante todo. O sea, en primer lugar, hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. Por todos. Esto es por la humanidad. El verso 2 dice, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Entonces Pablo recomienda que en primer lugar oremos por la humanidad. Todos es todos, hermanos. Ahí ese todo significa toda la humanidad. Y en segundo lugar, después menciona a Pablo y dice por los gobernantes y las autoridades. Y él dice varias opciones, dice plegarias. Esto significa que van a pedir a Dios que le ayude. Hagan oraciones. Orar es interceder a favor de otra persona. Les dice que hagan súplicas, o sea, que le rueguen al Señor. Y también que hagan acciones de gracias por todos, por todas las circunstancias. Y eso es lo que Dios quiere. ¿Qué tal? Esta es la recomendación que Pablo hace. Estamos hablando entonces de orar ¿por quién? Por todos. Eso incluye a Nerón, que estaba en el gobierno, un ser despreciable, que mató a sus 2 esposas, incluso a su madre, que se casó con Esporo, un hombre que se parecía mucho a su primera esposa, luego lo castró, se divertía incendiando a los cristianos, les ponía brea para que fueran los luminares en el patio de su casa. ¿Alguien quiere orar por Nerón? ¿Alguien quiere orar por alguna autoridad parecida? No dan ganas, ¿verdad? Pero Pablo les dice, en primer lugar, oren. Tal vez porque Pablo era uno igual. ¿Se acuerdan? Saulo, perseguidor, estaba dispuesto a matar, implacable. Todo podía haber hecho para ir y matar. Estaba presente en el asesinato de Esteban, ¿cierto? ¿Y cuánto habrá disfrutado? ¿Cuánto habrá, más que disfrutado, habrá sentido satisfecho de hacer algo que él creía que estaba haciendo bien? Pero a la vez él halló gracia. Y hallando gracia es que él puede pedir que se ore por este tipo de personas porque él sabe que Dios puede cambiar. Y también está pidiendo que oren por estos falsos maestros.
incluía a estos dos que los había entregado a Satanás. Prácticamente le dice que oren por todos aquellos que le están haciendo la vida imposible al pobre joven Timoteo. A ver, piensa, ¿quién te está haciendo la vida imposible ahora? ¿Quién es la piedra en tu zapato? Ay, cómo cuesta orar por esa persona, ¿no? Cuesta. No es fácil. Y esta petición, Pablo se le está haciendo a los varones, para diferenciar un poco de hombre, de humanidad, específicamente a los hombres. Oren. Ya luego les va a dar instrucciones a las mujeres. Más bien no me toca a mí eso. Le dice que oren por aquellas personas por quienes ni siquiera tienes respeto. Son indeseables, despreciables, al estilo Nerón. Pero el verso 2 dice que hay un propósito en esto. Después de decir por los gobernantes, por estas personas indeseables, les dice para qué. Ahí está la razón. El texto dice, en la NBI dice, para que tengamos paz y tranquilidad, llevando vida piadosa y digna. La NTV, una de mis favoritas, dice, para llevar una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. La Dios habla hoy, ¿saben qué dice? Gozar de vida tranquila y pacífica con toda piedad y dignidad. Y la clásica Reina Valera, nuestra Reina Valera, dice vivir quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad. Con toda esta historia, hermanos, ¿se cumplió el propósito? Pareciera que no, ¿verdad? Pareciera que los primeros cristianos oraron en vano. Pero no es así, hermanos. Escuchen esto. La oración no transforma la realidad inminente. La oración me transforma a mí. El texto dice para que viva, para que goce, para tener paz. Hermanos, nuestra realidad inminente algún tiempo era pues el COVID, ¿no ve? Nuestra realidad inminente en algún momento era, no sabíamos qué hacer con un presidente, si se iba a ir o se iba a quedar. Hemos orado tanto. En su momento cambiaba la realidad, no cambiaba, no es que era así. Pero en medio de todo eso, ¿o no, hermanos? La paz que sobrepasa todo entendimiento estaba con nosotros. Entonces la oración de pronto no va a cambiar tu realidad inmediata, pero te va a transformar a ti. Entonces el fruto de la oración va a hacer que vivamos así, en completa paz, una paz plena que solo viene del Señor. Esa paz es en lo interior. Y cuando habla de pacíficamente, reposadamente, es lo que voy a expresar con mi paz. Voy a ser pacífico y voy a exteriorizarlo. En esos momentos difíciles de lucha, mi pacificación va a ser la que me va a ayudar. Porque así dice que voy a estar en toda piedad y honestidad delante del Señor. Bien, aún así, con todo, seguían habiendo estos falsos profetas o falsos maestros. Seguía el gobierno de Nerón hasta el 68. Pero ellos aprendieron que la oración es una dependencia total. Es poner delante del Señor la situación, la persona, la realidad. Porque tú ya no puedes hacer nada. Nuestra humanidad es tan limitada que no puedes hacer nada. Entonces, ¿qué nos toca? Ponerlo delante del Señor para que Él guarde en completa paz y nos ayude a hacer su voluntad. Entonces, ¿será que estamos orando lo suficiente?
Hermanos, esta paz que sobrepasa todo entendimiento va más allá de cuánto cuesta el dólar hoy día. Esta paz que solo el Señor te puede dar a través de la oración te va a despreocupar de quién es el próximo presidente que pueda manejar la economía del país. De mi circunstancia, de lo que no entiendo, de la enfermedad que aún no me sana, de las cosas difíciles que estoy viviendo. Esa paz te va a cubrir. Es interesante que Pablo da estas instrucciones y añitos después, por órdenes de Nerón o por sus súbditos, es decapitado. ¿Será que Pablo oró muy poco? No, hermanos. Su oración de pronto provocaba que Nerón de pronto podía cambiar, porque él pudo cambiar. Invita a Timoteo a que inste a los demás a orar por las autoridades, por esos falsos maestros, por aquellos que le hacían la vida imposible. Y no estoy diciendo que Dios no tiene poder para cambiar las circunstancias. Él tiene, solo por su gracia y con un propósito lo va a hacer. Pero si el Señor no cambia tu realidad, ten por seguro que tiene un plan perfecto para ti. Y en medio de eso te va a llenar de su paz. Debo confesar, hermanos, que, yo soy administradora de empresas de profesión. Algo de números tengo en la cabeza. Y los que tenemos a 20 números ahí es como que no le damos importancia a la oración. Yo era de esas, hermanos. Creo que uno cuando ya se hace viejo recién entiende que la oración es primordial. ¿Cómo aprendí a orar, hermanos? Intencionalmente. Hazlo intencionalmente, solo por obediencia, hazlo. Nuestro hermano Igor el domingo pasado diría que la espiritualidad no se hace por cumplir las disciplinas espirituales. He ayunado, he orado, he ido a la iglesia, he alabado. No se hace por eso. La espiritualidad se hace desde abajo, desde que entiendes que el Señor te ha humillado y te ha hecho entender tu pecado. Es que podemos aprovechar las disciplinas espirituales para llegar a ese estado. La espiritualidad desde abajo. Que brote una espiritualidad que agrada al Señor. Hermanos, qué difícil es orar, ¿no? En cualquier grupo de oración, no sé si ustedes alguna vez han contado a los de grupos de oración, creo que el grupo de oración de la iglesia podemos contar con los dedos de las manos, y no voy a pedir, hermanos, que levanten la mano quienes están, ni el 10% de la iglesia. Digamos que somos 200, digamos que somos 100 nomás. No estamos en oración. No saben lo que se están perdiendo. Pero ¿alguien esta noche quiere agradar a Dios? Ore. Ore, hermano. Porque Dios quiere que todos sean salvos. El verso 3 dice: esto es bueno y agradable a Dios. Él se deleita. Si alguien no sabe cómo agradar a Dios, cómo hacer la voluntad de Dios, y se han preguntado la pregunta del millón: ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo le puedo agradar a Él? Ore. Ore. ¿No sabes cómo hacerlo? Intenta. Hazlo intencionalmente. Empiece aquí a orar por la humanidad, por las autoridades, por aquellas personas que no me dan ganas mucho de orar, pero orar. El Señor te va a transformar a ti antes de tu realidad. El texto sigue diciendo que esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere, o sea, ¿cuál es el deseo del Señor? Él quiere que todos sean salvos. Ese es su corazón.
Si tú no oras por aquel que te hace la vida imposible, tú no quieres que sea salvo, pero Dios quiere. Ora por esa persona. Segunda Pedro dice que su promesa no está tardando, sino que Él espera pacientemente que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y por qué quiere esto el Señor? Porque el Señor sabe que la única respuesta, el único camino es el Señor. Porque hay para todos un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. No hay otro camino, hermanos. Dios sabe que esa era la única solución, por eso decidió dar a su Hijo. Y tú y yo sabemos que es solamente Él. No hay otro camino. Muchos te van a decir, todos los caminos conducen a Dios. Sí. Todos los caminos te van a llevar al juicio de Dios. Pero uno solo es el camino, y ese es Jesucristo. La única manera de que tenga reconciliación la humanidad con Dios es Jesucristo. Esa es la única manera. ¿Tú quieres que tu vecino se convierta? Que cambie tu papá, tu mamá, tu hermano, no sé, alguien que estás pensando, ese que no la puedes aguantar. Dios quiere que cambie. Dios quiere que vaya por el camino correcto. Entonces, oremos por todos. Oremos por los políticos, por los que son lo peor de lo peor, por los que te hacen la vida a cuadros, por los corruptos, por los amedrentadores, por los torturadores, por los gays, por las lesbianas, por esos que me molestan. El corazón de Dios es que oremos para que todos procedan al arrepentimiento, como tú y yo hemos tenido la misma oportunidad. Juan 3:17 nos recuerda que Jesús vino al mundo para que el mundo sea salvo por Él. ¿Quién le va a impedir? Jesús es el centro, hermanos. No eres tú, no soy yo. Es su gracia que hace que esto sea posible. Jesucristo dio su vida por todos, aunque no lo creas, aunque no quieras que ese vecino que te molestan, también por Él. El verso 6 dice, quien dio su vida como rescate por todos. Ese todos es hasta el más criminal, hermanos. Y quiero leerles una letra de nuestro querido, un cantante favorito, Santiago Benavides, si lo escuchan, el ruso se llama. Solo voy a leerles algunas partes. Dice, el ruso le decían, en el bajo mundo de Medellín, eso es en Bogotá, en Colombia, perdón. La cosa empezó de niño. Le presentaron a un duro y de ahí para adelante fue criminal. Andando el 93, en plena época de Pablo Escobar, lo capturaron sin más. 31 años de condena le dieron en Bellavista, la cárcel más segura. Y de pensar que sería un viejo, y si es que algún día saldría, decidió que era mejor morir que seguir viviendo. Y en una tarde de hastío se puso la soga al cuello, pero las cosas le salieron mal. O mejor dicho, le salieron bien. No se pudo matar el ruso. Nunca he entendido por qué. El caso es que le pareció que algún motivo tenía que haber. Se encerró en el calabozo y cerró los ojos. Con fuerza a pulmón entero gritó. No le importó que lo oyeran. Jesús, si en verdad existes, ven y rescátame ya. Solo tú puedes limpiarme de mi tremenda maldad. Ya han pasado más de 16 años. Hoy el ruso se lo oye predicando.
Ahora tiene una Biblia debajo del brazo. De puerta en puerta golpea. Algunos se asustan, pero ven que ahora es otro hombre. Y Él les dice, hoy vengo para invitarles para que conozcan su amor. Que conozcan su amor. Solo alguien que ha vivido una experiencia como esta puede convencido ir a decir, tú también puedes cambiar. Yo no sé de cuál realidad el Señor te ha sacado, pero si estás convencido que Él es tu Señor, tú también puedes hacer lo mismo. Y si esta noche no has sabido de quién es eso, esta es tu noche. El verso 6 sigue diciendo, quien dio su vida como rescate por todos, por este criminal, por todo aquel que quiera arrepentirse, no importa tu condición. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo, dice el texto. A su debido tiempo. ¿Cuál fue el debido tiempo? En que la promesa de Isaías, que la Virgen dará a luz un hijo. Y cuando Jesús ya estaba en la tierra, dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, arrepiéntanse y crean. Este es el tiempo, hoy es el día, arrepiéntete, solo tienes que creer. Solo tienes que creer. Y creer también que el otro se puede arrepentir de verdad y el Señor transformar. Porque a veces somos incrédulos, ¿no? De pronto sí dice que se ha convertido. Y nosotros somos los incrédulos. Arrepiéntete. Pablo también fue despiadado, ¿recuerdan? Y en el verso 7 dice que ahora está proclamándolo. Él fue nombrado heraldo y apóstol. Y para que le crean, por si acaso dice, digo la verdad y no miento. Dios me hizo maestro entre los gentiles para enseñarles la verdadera fe. Él es ahora predicador a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los todos. Todos terminamos siendo los gentiles. Hoy ahora somos el injerto, somos hijos de Dios. Pero el que no conoce al Señor sigue siendo el gentil, sigue siendo el mundanazo que les decimos, sigue siendo el todos. Si tú y yo entendemos que fuimos elegidos, fuimos rescatados, perdonados, conocemos esta verdad, que solo hay un mediador, solo hay un camino, un solo mediador entre el pecado y Dios, el único que puede reconciliar. Nuestra respuesta debería ser a este acto de amor que vayamos y digamos la verdad a otros. Esta verdad que conocemos, no puedes guardártela. Entonces nuestra oración debería ser oración. Orar y hablar. Orar, proclamar. Orar, enseñar. Que tu oración sea oración. Y el texto termina diciendo, pues, quiero pues entre todas partes, que en todas partes los hombres oren levantando las manos al cielo con santidad, sin enojos ni contiendas. Ha empezado hablando, en primer lugar, oren. Y termina diciendo, quiero pues que los hombres oren. En la cultura de ellos, alzar las manos era y sigue siendo de pronto un acto de oración. Qué difícil levantar las manos, hermanos. Más mujeres somos las que levantamos las manos. Nos es más fácil llorar también. Hagan el intento. Intenten una vez alzar sus manos. Es como rendirse. Estás vulnerable. Alzar tus manos, y dice manos santas, sin enojos ni contiendas. ¿Por qué? Porque pobre Timoteo tenía que lidiar con estos falsos maestros y de pronto discutir. No es así, sí es así. No, pero dice, no dice, pero ¿qué estás interpretando mal? Y entran en discusiones.
O entramos en discusiones políticas. No, que no. No, levantando manos, sin discusiones, sin enojo, sin nada que pueda impedirte levantar tus manos. Dice que oremos por todos, porque Cristo murió por todos. Los primeros cristianos siguieron orando, hermanos, a pesar de la persecución. Pablo seguía orando por sus autoridades, a pesar de ser decapitado después. Los cristianos seguían orando por sus autoridades, a pesar que eran juzgados porque habían quemado Roma. Pero todas estas oraciones, hermanos, han llegado al cielo, porque hoy tú y yo disfrutamos de esta verdad. Hemos llegado a conocer esta verdad. Y la idea es que tú y yo pasemos a la siguiente generación esta verdad, que solo hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre. Amén. Entonces podemos concluir primeramente que debemos orar por todos, porque esto le agrada al Señor. Concluimos que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Concluimos que hoy es el tiempo para proclamar y enseñar la verdadera fe. Hoy. Entonces, ¿cómo aplicamos esto, hermanos? Oremos por nuestras autoridades, para que en sus agendas políticas sean incluidas una visión de vida pacífica, tranquila, segura, y se permita al pueblo de Dios la libre expresión de una vida devota y digna que pueda buscar al único Dios y Salvador y poder adorarle. Oremos por nuestras autoridades, las que vienen el próximo año. Mi segunda aplicación: si hoy escuchaste esta verdad y la entendiste, este es tu tiempo. El deseo de Dios es que seas salvo hoy. Arrepiéntete y cree en esta verdad, que Jesucristo es el único mediador entre tus pecados y Dios. Y mi tercera aplicación: si Dios te ha elegido, ¿estás dispuesto a proclamar la verdadera fe sin importar las circunstancias? La palabra oración, que sea tu compañera. Orar y proclamar. Amén. Amén. Que así sea, hermanos. Sé que este tiempo va a ser precioso y disfrutémoslo. Que el Señor les bendiga.